Bueno, buenos días a todos. Buen día. Y hoy no es que nos hemos mudado de lugar, sino nos hemos mudado de capilla acá dentro del predio de la parroquia, de la capilla de Luján, porque por el frío que hace en el templo de abajo, que es muy frío. Entonces acá es la capillita que los hermanos tienen, donde se celebra la misa diaria. Entonces digo, bueno, vamos para arriba porque abajo hace mucho frío. Así que bueno, muchas gracias a todos los que con este frío también vinimos acá. Y como veníamos haciendo estos días, teníamos en el primer encuentro cuando Jorgelina nos iluminó, teníamos siempre las dos palabritas. ¿A quién se acuerda de las dos palabritas de Jorgelina? Liturgia y sinodalidad. Liturgia y sinodalidad. Después, ¿qué fue lo que vimos? Los tiempos litúrgicos. Los tiempos litúrgicos. ¿Y la semana pasada? Evangelio. El Evangelio de Lucas. ¿Sí? Y hicimos una práctica de cómo podemos rezar la palabra, como para después hacer nuestros grupos y lo demás. Bueno, hoy yo quería preguntarles, bueno, en este caso Rosana lo está viviendo en este tiempo, ¿no? Pero cuando ustedes preparan una fiesta de cumpleaños, de casamiento, el bautismo de alguien, ¿cómo lo preparan? Con la plata que tenemos. Bueno, pero más allá de la plata que tenemos, ¿qué hace? O sea, directamente llego yo y festejo un cumpleaños. Organizamos. ¿Qué organizamos? La recepción. La recepción, Los invitados. ¿qué vamos a comer? La ubicación. La ubicación que va a tener depende del cumpleaños, el cumpleaños 15, una mesa para una cosa, la otra mesa para la otra. Preparamos todo, ambientamos. Ambientan todo, depende si es cumpleaños 15, casamiento, un color, el otro, varón, nena, todo lo demás. Mantelería, cubiertos, mantelería. Por eso, o sea, tenemos que tener un montón Detalle. de cosas, montones de detalles, digamos, en la mente. Y creo que incluso ahora tienen que asegurar que vienen. Para que uno sepa, claro, para que uno mandar la invitación y dice, asegurar que vienen, pues, para tenerlo en cuenta, porque si no vienen, tenemos un número para darle de comer. Entonces, parece que no, pero cuando celebramos en nuestras casas, preparamos. Bueno, cuando celebramos en la iglesia, también preparamos. Entonces, ¿ustedes qué les parece que sería la preparación previa a la misa? ¿Qué les parece? ¿Qué habría que preparar? O sea, vengo, tomo un colectivo, yo en el caso mío vengo, tomo dos colectivos, llego, La recepción, lo primero. Que haya alguien que reciba a la gente que haya alguien que reciba. Y si me voy un poquito más atrás, Preparar la mesa. Interiormente. La mesa. Preparar la liturgia. o sea, Venir no con solo cuando yo llego, claro, la preparación para una misa no es solo cuando yo llego, sino que empieza antes, ¿no? Lo ideal sería que por lo menos tuviéramos leídas, aunque sea leídas las lecturas, que supiéramos de qué. ¿Te acuerdas que dijimos los tiempos litúrgicos? Bueno, si yo sé que es Navidad, tengo un corazón de determinada forma, ¿no? Un corazón alegre, Jesús va a nacer, ¿no? Si es en Cuaresma, voy preparando mi conversión para llegar a poder participar del sacrificio de la cruz, ¿no? Y de la resurrección. Entonces, y quien pueda, en esta parroquia se usa mucho la liturgia cotidiana, quizás hasta traer la idea de las lecturas. ¿Por qué? Para que, no porque tengamos, digamos, ¿cómo decir? Que saber todo lo que va a pasar, sino porque voy parando el corazón, ¿no? Por lo menos ya tengo mi oracioncita hecha de esa misa, que después cuando llegue, sí, una vez que llego al templo, lo ideal sería que alguien me reciba, que haya servicio, pero lo preparamos antes, como el cumpleaños. No es que el cumpleaños llegamos, nos sentamos todos y ¿quién trajo la comida? No. Pues entonces en la misa pasa lo mismo. Nosotros tenemos que saber que nos preparamos. Entonces, cuando nos preparamos, mínimamente lo que podemos tener en la mano es la palabra de Dios en nuestras casas y saber verdaderamente en qué tipo de liturgia estamos. ¿Sí? Entonces, a todo esto, dijimos que invitamos gente para un cumpleaños. Bueno, para la misa también se invita gente. Y ahora José nos va a decir qué gente viene a la misa. O sea, con qué nos encontramos, cuál va a ser la gente con que nos encontramos en la misa, cuando empezamos la celebración.
Sí, porque no sé ustedes, pero en mi casa no todos vamos a misa. Entonces, cuando llega el domingo, pues algunos van, otros no van, que van a hacer otras cosas, que no vienen porque tienen que quedar cocinando, no vienen porque no vienen. Porque no vienen. Aunque son bautizados, no vienen, no tienen práctica dominical. Entonces, cuando yo voy a misa y me junto a la gente de la parroquia que viene a misa, o sea, somos un pueblo, primero, que nos conocemos. Segundo, que tenemos ya una relación, porque es de años y de domingo a domingo, vienen de otros pueblos, porque la parroquia, en mi caso en Galicia, se constituye de pequeños pueblitos que forman una parroquia. Entonces vienen de los pueblitos, los que son de misa dominical, bueno. Entonces el grupo que celebra la asamblea tiene un perfil determinado. El perfil me refiero así. O sea, es un pueblo que tiene conciencia. Nosotros, cuando venimos a misa, o sea, la asamblea que se constituye, somos pueblos de bautizados que tenemos conciencia del bautismo. Formamos una asamblea, que somos como dice el Papa Francisco, el santo pueblo de Dios, que está formado también por los que no vienen, pero los que venimos tenemos otra conciencia de lo que estamos haciendo. Esta conciencia no solo la tenemos porque estamos reunidos en el nombre del Señor, y cuando a veces se reúnen, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Eso nos lo enseñó Jesús, pero ya desde el Antiguo Testamento hemos aprendido eso. El pueblo del Antiguo Testamento, cuando se reunía en asamblea, era una cosa sagrada. Recuerdan varios momentos, por ejemplo, cuando hicieron la asamblea de fundación del pueblo en la orilla, en el monte Sinaí, o sea, Dios se hacía presente ahí de varias maneras, había relámpagos, había temblor, o sea, todo un lenguaje simbólico para decir que Dios estaba allí. Cuando también ellos quisieron renovar la alianza en el tiempo de Nehemías, en Josué 24, que los que leían estaban en una tarima y leían, y el pueblo lloraba. El pueblo lloraba. O sea, había una conciencia muy grande de lo que estaban haciendo. Entonces, la asamblea que celebra es una asamblea de bautizados. Somos consagrados a Dios, tenemos conciencia de quiénes somos y venimos a algo muy particular. Es algo muy grande y muy particular. Por eso que la preparación remota que hacemos no es un adorno. Si falta eso, pues falta algo. Los padres de la Iglesia dicen, no se pone incienso en carbones apagados. Es decir, que si venimos a una asamblea en que va a pasar algo muy grande, los carbones hay que encenderlos antes. Y eso es un trabajo que nadie nos lo ha hecho. Tenemos que recorrerlo interiormente. Por eso no está de más decir que cuando venimos a misa sí que hay una preparación. Hasta el momento en que va a sonar el canto para iniciar, hay una preparación individual. Y dentro de lo que es el santo pueblo de Dios, que somos todos nosotros, tenemos alguien que en particular, o sea, nosotros como santo pueblo de Dios, al bautizarnos, como todos sabemos, o sea, con el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, como todos, cura, todos, obispo, en eso participamos todos. Ahora, dentro de lo que es la misa, nosotros cuando participamos, sobre todo hablando, estamos haciendo uso de nuestro sacerdocio, de los fieles, o sea, el sacerdocio del bautismo. No somos sacerdotes para el bautismo. O sea, no somos un sacerdote ordenado, pero somos un sacerdote. Y dentro de este pueblo de Dios que tenemos alguien que va a ser el que preside la misa, o el que preside la celebración, el que preside la fiesta, ¿no?
No por eso tiene más, no por eso es más o menos que nosotros. Simplemente tiene una misión especial. En este caso tenemos a José Manuel o al CEU, que son los ministros ordenados que tienen el sacerdocio del orden, que son quienes nos ayudan, quienes nos motivan a celebrar, ¿no? O sea, por eso cuando la misa no empieza cuando el sacerdote entra, la misa empieza cuando todos nos reunimos, porque todos somos el santo pueblo de Dios. Por eso no, o sea, el sacerdote preside, ¿no? O sea, como en la familia, ¿no? Papá preside la familia, porque alguien tiene que tener la voz cantante cuando vamos a algún lado, o el que maneja en el auto, alguien tiene que manejar. Bueno, en la misa lo que vamos a tener es eso, que el sacerdote va a cumplir su misión en la misa. La misión del sacerdote dentro de la misa es hacer presente a Jesús y ser Jesús. Aunque nos parezca muy loco, mire, aunque, entre comillas, podamos saber que el cura está en pecado, porque a veces pasa, o que, no sé, lo que a usted se le puede llegar a ocurrir, ¿no? Cuando el sacerdote celebra un sacramento, ya sea bautismo, misa, en ese momento no es José Manuel el que está acá adelante, no es Alcebo que está acá adelante, es Jesús. Entonces, hasta que el sacerdote puede estar en el pecado mortal. De hecho, si está en pecado mortal, no tendría que celebrar la misa. Pero bueno, pero sí, aún así, la misa es válida y él rendirá sus cuentas con Dios, ¿no? Pero sigue siendo la presencia de Cristo y Cristo se hace presente en él, aunque no lo podamos creer. O sea, eso está en el catecismo, que me quiero buscar, pero es una presencia, se llama, en latín se llama persona Christi. O sea, es la persona de Cristo en el sacerdote. Así empezamos la celebración, ¿no? Con estas conciencias, ¿no? De qué somos entre todos y de qué somos en particular. Entre todos somos el santo pueblo de Dios y después cada uno tiene su misión particular. Hoy, como ven, vamos a hacerlo conversado porque... Solo quería subrayar lo que ya están diciendo, que eso es claro. O sea, que ustedes y yo, o sea, yo no tengo más gracia que ustedes, no tengo más méritos. La ordenación sacerdotal no me añadió, o sea, los dones de Dios vienen por el bautismo, la gracia santificante viene por el bautismo. El orden es otra cosa, es un sacramento para presidir. Y hay algunas cosas como la consagración y el perdón que solo lo hace el sacerdote. Pero no por eso tengo más santidad, no por eso tenemos más méritos. Todas las gracias que nos vienen de Dios las podemos recibir igualmente todos. Y vienen igual. Padre, rece por mí. Digo, sí, pero verdad, porque como vos no reces, me dice mi familia, reza por mí. Digo, sí, pero como vos no reces, es decir, es que, por mucho que reces, si vos no quieres rezar, si no te abrís, o sea que todos tenemos que, el bautismo nos ha dado la base, el tesoro fundamental, y de eso vivimos. El sacerdote tiene un ministerio para conducir y presidir la comunidad, pero no tiene más gracia, no tiene más santidad, tiene que hacer el mismo camino que cualquier fiel, no se le da por añadidura, el camino interior lo tiene que hacer, como cualquiera. Actúa en la persona de Cristo y Cristo actúa, pero la santidad y la gracia la tenemos todos por igual. Así que como verán, o sea, hoy digamos, lo central de hoy va a ser que vamos a intentar compartirnos la misa, la celebración eucarística, la acción de gracia. Eucaristía significa acción de gracia, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, por eso digo que vamos a ir haciéndolo un poquito entre los dos porque nos vamos completando, ¿no? Vamos a ir viendo, intentando, no todo, pero medianamente ponernos en orden de qué es lo que hacemos, porque a veces nosotros sabemos que llegamos a misa y celebramos a una persona, no celebramos a algo, celebramos a alguien, Dios es alguien, ¿no?
Pero a veces, porque nos quedamos con la catequesis, como en el caso mío, hasta los 17 años, con la catequesis que recibí en la comunión, o porque no fui a misa nunca más, ¿no? Y hay cosas que a veces las hacemos por repetición. Pero mientras yo no sea consciente de que lo estoy repitiendo nada más, no hay pecado para nadie. El tema es cuando yo lo sé y no lo hago, cuando tengo conciencia de lo que tengo que hacer y no lo hago. Entonces, lo que vamos a intentar es ir iluminando algunas cosas que creemos que, o por lo menos que a mí también me pasó. En su momento, cuando yo no sabía, yo lo hacía por repetición, ni siquiera sabía lo que estábamos haciendo. Y es lógico. Entonces, lo que vamos a hacer es ir trayendo esas pequeñas cositas que se nos van pasando por alto. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar primero. ¿Cómo empezamos la misa? Punto 1. Ya nos sentamos. Una vez que nos sentamos, estamos todos ahí. Tenemos al sacerdote que está al fondo. ¿Y qué es lo que empieza ahí? El canto de entrada. Empezamos con un canto de entrada. Entonces, cuando empieza el canto de entrada, el sacerdote viene. ¿Sí? Entonces, el sacerdote viene y vamos a mirarlo. Vamos a observarlo. Él hizo en este momento dos cosas muy importantes. Primero, besó el altar. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Sí, porque es el lugar sagrado donde se va a hacer el sacrificio. Es la persona de Cristo. Claro. O sea, y nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros no recordamos el sacrificio de hace 2000 años. Ese sacrificio de hace 2000 años se hace presente hoy en la misa y se va a hacer presente acá. ¿Sí? Y entonces el sacerdote cuando entra besa el altar. ¿Por qué? Porque es lo más sagrado que hay. Incluso les digo más. Acá en la capilla, por ejemplo, tenemos el sagrario detrás del altar. ¿No? Bueno, mientras estemos en la misa, por más que Jesús está presente ahí en el altar, mientras estamos en la misa, lo central es el altar, no el sagrario. O sea, si yo entrara en misa pesada, mi reverencia es al altar, no al sagrario. Y ustedes me dirán, pero Jesús, sí, Jesús está. Pero en el momento de la misa, estamos celebrando a Jesús que va a estar acá y que se va a hacer el milagro acá. ¿Se entiende? O sea, por eso es tan importante que el altar tenga, que el mantel sea blanco. Podemos tener como el otro día de Pentecostés acá en la parroquia, que pusieron un hermoso mantel rojo que se veía por los bordes, pero sobre ese mantel rojo va blanco. Porque es tan sagrado este lugar que tiene hasta sus colores, ¿no? Pasó, hizo la reverencia al altar. Esa reverencia al altar la podemos hacer todos nosotros, no es exclusivo del sacerdote, obviamente no cuando empieza la misa, porque nosotros ya estamos y es el que viene, ¿no? Pero por ejemplo, cuando nos acercamos a los que leen la lectura, por ejemplo, que son llamados después, bueno, el que lee la lectura pasa, a ver, disculpen, ¿eh? O sea, yo que voy a leer la lectura y el amor lo tengo del lado derecho, ustedes lo tienen del lado derecho. Entonces, si yo voy a leer la lectura y estoy de este lado, yo lo que hago es, al pasar por el frente al altar, le hago la reverencia al altar, sigo caminando, disculpen que me molesto, y me pongo de este lado para leer la lectura. Y cuando me voy, después de palabra de Dios, terminé mi servicio de lección, de lectura, doy la vuelta. Si me quiero ir al mismo lugar donde estaba, hago lo mismo. Vuelvo a hacer la reverencia al altar y me paso por el otro lado. ¿Por qué? Vuelvo a decir, en la misa lo central es el altar. Y vamos a tener, en este va a ser el pan de la Eucaristía, y en el lambón vamos a tener el pan de la palabra. ¿Sí? Que vamos a tener las idas y venidas. Entonces, por eso digo, o sea, todo lo que decíamos de los simbolismos, todo tiene un símbolo. No está puesto acá todas las cosas porque a nosotros nos gustaron, queda bonito, la cruz queda linda ahí, el sagrario está hermoso allá. No, tiene todo su símbolo, ¿no? Por eso digo, o sea, entonces, tenemos esos ritos iniciales. El sacerdote entra así. Después, una vez que el sacerdote se para acá, ¿qué hace? Ahí se arrodilla. ¿Qué hace el sacerdote acá?
Empezamos, está Exacto. el Padre, Saluda. Hijo, Espíritu O sea, Santo. no estamos reunidos en cualquier nombre. Claro, nombre de Jesús. Estamos reunidos en nombre de Jesús. Y después el sacerdote dice buenos días. No. No, hay un saludo litúrgico. Sí, claro. Hay un saludo, es un saludo, pero está sacado de las cartas de Pablo, etc. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Después del nombre del Padre y del Espíritu Santo. O sea, está el saludo, después viene el acto penitencial, luego viene el gloria y luego viene la oración llamada colecta. O sea, por eso digo, o sea, y nosotros cuando Él dice, el Señor esté con ustedes, nosotros que le contestamos, y con tu espíritu. ¿Por qué? Porque estamos contestando, diciéndole todo lo que nos dijiste vos a nosotros te lo deseamos a vos. Porque es un diálogo, es un diálogo que vamos teniendo entre lo que hacemos y lo que vamos sintiendo. ¿Sí? Entonces, esta primera parte, que decía José Manuel, que va a ir hasta... Después del acto penitencial, que hacemos o puede ser un canto, o decimos el yo confieso, Señor, ten piedad. Bueno, entonces dice oremos. Cuando dice oremos, viene una oración que es dice oremos y va a hacer una pausa. En esa pausa, ¿qué le haces? Milésima de segundo, hace una pausa. En esa pausa se centran todas las intenciones que tiene el pueblo. No hace falta que las diga. En ese oremos se centran todas las intenciones más allá de las que se hayan puesto en la misa y todo anterior. Y hay una oración de cierre de esa parte, que es lo que decía ahí, que es la oración colecta. Esa oración colecta, no, ¿qué va a decir? Nos va a decir, bueno, él presenta a Dios todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros trajimos. Que en general él no lo sabe, porque ni yo o sea, ninguno, a veces cada uno sabe lo que tiene en el corazón. Bueno, también está eso hasta en la misa. Si yo llegué y no anoté al difunto, o quería pedir por algo y llegué y no llegué a anotarlo, bueno, en ese momento lo pongo. O sea, está todo, imagínense hasta lo previsto que ¿se dan cuenta? Esto sería, hasta ahí tendríamos los ritos iniciales. Tenemos toda una preparación. No es que empezamos, es como cuando llegamos al asado y empiezan, decimos, quieren dar de comer menos asado, porque no ponen que la empanadita, que una picadita. Bueno, sería más o menos eso en nuestras celebraciones normales, de cumpleaños o de celebración, ¿no? Una predisposición y ir predisponiéndonos de a poquito. No es que llegamos y empezamos con el plato fuerte, consagra, no. Porque en la misa, en el cumpleaños tampoco hacemos eso. Llegamos y soplamos, le cantamos feliz cumpleaños, que no. Tenemos toda una preparación hasta que llegamos al feliz cumpleaños. Bueno, en la misa pasa lo mismo. Es para que nos vamos dando cuenta que no es invento nuestro. ¿Por qué? Porque eso así vive la persona humana. Somos personas en relación. Entonces, al ser personas en relación, ¿qué necesitamos? Que las cosas las toquemos, sean nuestras. ¿Tiene un orden? Sí. Pero más allá del orden, es lo que nosotros, si hacemos las analogías, lo vivimos en todos lados. ¿Sí? Como para que vayamos viendo, ¿no? Una vez terminada esta parte, que sería la de los ritos iniciales, comienza la segunda parte. Entonces cerramos la primera parte. Es, como dice Amelia, la finalidad es disponernos para celebrar. Todo esto que hemos hecho hasta este momento es disponer la asamblea para la escucha. Por eso hemos entrado con el saludo, que es de buena educación. Después hemos pedido perdón, porque aunque estemos confesados, tenemos conciencia de ser un pueblo pecador. Reconocemos que somos pecadores perdonados. Hay un gloria a Dios, el canto de los ángeles. Y bueno, se recogen todas las intenciones que se ofrecen a Dios. Entonces, estamos preparados para la escucha. Viene la segunda parte, que es ahí viene el asado, viene la primera. La picada. La picada más fuerte. Las empanadas ya pasaron, ahora viene ya que sirve con... Vendría los choricitos, los chinchulines, eso vendría ahora, ¿no? Entonces tenemos ahora que empezamos con la celebración, con la liturgia de la palabra.
Entonces, hasta antes de la liturgia de la palabra, ¿quién se acuerda? Parado, sentado, acostado, ¿cómo estamos? Antes, Antes de la celebración, antes de leer las lecturas, ¿cómo estamos? Parados. ¿Por qué estamos parados? Porque estuvimos escuchando la oración en la liturgia. ¿Puede ser? ¿Sí? Oremos. ¿Algo más? Porque estamos esperando. Porque están esperando. porque también se presenta, en la palabra se presenta también. Se presenta. Bueno, en la liturgia vamos a tener tres posiciones básicas: parados, sentados y arrodillados. Parados es porque uno está, digamos, para dar el paso, ¿no? Expectante sería la palabra, ¿no? Algo va a pasar, ¿no? Entonces, durante la primera parte estoy así, como que algo va a pasar. Entonces, estoy parado. Cuando me siento, que cuando empiezan las lecturas, ¿se acuerdan cuando Marta y María, María dice que estaba sentado a los pies del Señor escuchándolo? Esa sería la actitud de cuando estamos sentados. Nos sentamos para escuchar a Dios. Y es parte porque es más fácil centrar la atención, cuando uno está sentado, cuando está parado, uno se cansa. O sea, cuando está mucho tiempo parado, uno se cansa. Entonces se sienta. ¿Para qué? Para escuchar, para poder prestar la mayor atención posible, ¿no? Entonces, dentro de las lecturas vamos a tener vamos a decirlo en domingo, ¿sí? Durante la semana, vamos a tener una lectura menos. La segunda lectura no la vamos a tener. Pero durante los domingos tenemos una primera lectura, el Salmo, segunda lectura, Aleluya y el Evangelio, ¿sí? Entre la primera, el Salmo, y el Evangelio, primera lectura, Salmo y Evangelio, siempre llevan un hilo. Van a tratar tanto el Salmo, la primera lectura, y el Evangelio siempre van a tratar lo mismo. O sea, van a llevar un hilo conductor. No sé, por ejemplo, si Jesús dice, a ver si me ocurre un nombre, la verdad que no puse ninguno, pero ojalá que sea el del Evangelio pueda llegar a ser el navega mar adentro, por ejemplo. Bueno, la primera lectura seguramente va a nombrar el mar en algún lado y el Salmo también. Porque va a llevar obviamente que lo va a llevar al Antiguo Testamento, lo va a traer al Salmo y lo va a llevar al Evangelio. Y la segunda lectura puede o no tener el mismo hilo. En algunos domingos sí, en otros no. Es como si tratara de otro tema, que también se puede traer a lo que está, pero nos da la impresión de que está hablando de totalmente otra cosa. Esa es la impresión que uno tiene, ¿no? Digo esto porque como la semana pasada estuvimos con esto de cómo prepararnos para rezar, cuando recemos las lecturas también está bueno darnos cuenta de esto, ¿no? Si leemos las lecturas antes de venir acá, que tengamos en cuenta, a ver, ¿de qué habla esto? Porque a veces a uno le cuesta. Le estoy diciendo porque a mí me pasó, yo decía, ¿y ahora de qué está hablando? Si venía hablando de la Pascua y ahora de repente habla de cualquier otra cosa. Bueno, no es que habla de cualquier otra cosa, sino que como que da pie a otro tema, pero que está medianamente, perdón, que está medianamente hilado, ¿sí? Y después lo que vamos a tener, siempre y cuando no estemos ni en Cuaresma, si no estamos en Cuaresma, tenemos el Aleluya, ¿sí? Antes del Evangelio. En Cuaresma es el único tiempo donde no tenemos el Aleluya. Y una cosa que nos comimos antes es que el Gloria se canta en todos los tiempos, menos en Cuaresma y Adviento. El Aleluya sí se puede mantener en el Adviento, ¿sí? Y no me acuerdo si y bueno, eso serían las lecturas. Vamos parte por parte. Las lecturas. Después de las lecturas, primero Salmo, segunda, ¿qué vendría? El Evangelio. El Evangelio. Bueno, en el Evangelio tenemos cosas que nosotros repetimos y que a veces no sabemos por qué. Entonces vamos a pedir a José Manuel que nos muestre, tenemos el ambón acá a mi izquierda, y le vamos a pedir a José Manuel que nos muestre qué hace. O sea, todos sabemos qué hace. Ahora, que sepamos qué hace, digamos, conscientemente, no lo sé. Entonces, ¿cómo se llama? Se cantó el Aleluya, él va a leer un versículo, se vuelve a cantar el Aleluya, y después se acerca a la palabra y
Me queda medio bajo porque el cambio es lo que hay, pero bueno. Busquemos un evangelio. El Señor esté con ustedes y Y con con todo todo el el espíritu. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. Señor. Bueno, entonces, tenemos dos cosas acá. Primero que vuelve a hacer un saludo. El Señor está con ustedes. Otra vez nos vuelve a invitar a leer, a invitar a escuchar en este momento, ¿no? Y después él lo que hizo fue asignó la palabra. No bendijo el libro, porque la palabra de Dios no se bendice, porque es palabra de Dios. Él hace la palabra, hace una cruz y después se va a hacer la cruz en la frente, que nosotros también lo hacemos, en la frente, sobre los labios y en el corazón. Cuando lo hacemos sobre la frente es que Jesús, que la palabra de Dios la pueda entender, como que la entiendo con la mente, ¿no? Cuando lo hago sobre los labios, la intención es que la pueda proclamar a otros, lo que voy a escuchar. Y cuando la hago sobre el corazón, es que mi corazón la guarde, como María guardaba las palabras en su corazón y las tenía para otro momento. Bueno, esa sería la... Porque a veces nos creemos que nos estamos santiguando, y no nos estamos santiguando acá. Ustedes vieron cuando a veces rezamos que decimos por la señal de la Santa Cruz. Acá no significa eso. No es persignarse. No es persignarse, sino que es otra cosa. Es lo que yo les acabo de decir. En la boca y en el pecho. Porque a veces yo me acuerdo que una en catequesis tenía un video que siempre hay un niño inquieto. Entonces él hacía así. Porque no sabían. Y ahí un día que yo le digo, hay que explicarlo a los chicos también para que sepan. Y ellos quedaban admirados de lo que estaban haciendo, ¿no? Y cuando él termina de leer la palabra, la ves. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios lo que acaba de proclamar. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El Señor. Y cuando él dice palabra del Señor, nosotros ¿qué decimos? Gloria a ti, Señor Jesús. Es acá. En la primera decimos gloria a ti, Señor. Claro. Y en la segunda decimos gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Sí. Por eso que ahí se marca la diferencia entre las lecturas. O sea, la primera, Antiguo Testamento, es como anuncio, preparación del que vendrá. Es como, son promesas del Antiguo Testamento, pero esas promesas de Dios se cumplieron. Por eso el Evangelio lo leemos parados. Es diferente, nos ponemos en actitud expectativa de quién viene y qué es. Parados, y por eso en esas tres cruces, y decimos, terminamos con palabra del Señor. No es palabra de Dios, es del Señor, es el Hijo que habla. Entonces, lo anunciado en la primera lectura, rezado con los salmos, se cumplió en el Evangelio. Es el cumplimiento. Las profecías se cumplieron. Jesús completa el Antiguo Testamento. La expectativa se cumplió. Por eso el Evangelio lo leemos en otra actitud. Lo lee el sacerdote, que está lógicamente porque representa a Cristo. Está haciendo entonces Cristo que habla por él. Y después sigue. Claro, y después una vez que el sacerdote termina de hacer, de leer la lectura, viene lo que antiguamente, y que no es, se llamaba el sermón. Que no es un sermón. Antiguamente le decíamos el sermón, yo me acuerdo que mi abuela decía, y ahora viene que el cura nos reta. Eso decía mi abuela, ahora me decía, ahora viene el momento que el cura nos reta. ¿No? Sí. Para dejar claro, Sí. En la lectura del Evangelio, Sí. dijiste, y creo que es correcto se dice, cuando se empieza la lectura del Evangelio, Sí. se dice gloria a ti, Señor. Y Claro. al finalizar el Evangelio, gloria a ti, Señor Jesús, Exactamente. porque ya se proclamó y se confirmó Exactamente, que- exactamente. Por eso es exacto. O sea, veamos, son dos. Por eso digo que hay que estar atenta a tantas cosas, ¿eh? Si no llegamos, todavía no pasamos la palabra, ya miren cuántas cosas que tenemos para recordar. Por eso digo, son muchas, la liturgia está llena de signos y símbolos. Entonces, es mucho. Lo vamos a ir aprendiendo de a poco, pero por lo menos es bueno conocer. Estaba yo diciendo En la homilía. la homilía.
La homilía es simplemente y llanamente, y no más por eso menos, que el sacerdote nos ayuda a la asamblea a bajar esa palabra de Dios a nuestro hoy. ¿Sí? Por ejemplo, la semana pasada teníamos... La semana pasada tuvimos la fiesta de Pentecostés, ¿no? Por ejemplo, la primera lectura decía, los discípulos estaban con las puertas cerradas, vino el Espíritu Santo, todo el mundo los llenó, como se llama, los empezó a escuchar. Y José cuando empezó dijo, ¿cómo pasó lo contrario que en la Torre de Babel? La Torre de Babel, allá en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, dice que cuando los hombres quieren construir la Torre de Babel y quieren llegar al cielo, dice que Dios confundió, impidió que se empezaran a comprender entre ellos y, entre comillas, tenían un idioma diferente. Vaya a saber qué pasa. Pero en Pentecostés pasa lo contrario. Dice, todos lo escuchamos hablar, y sí, había gente, ¿eh? Porque el día de Pentecostés para los judíos es la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta importante, viene gente de todos lados. Imagínense la gente que había en Jerusalén. Sin embargo, lo empiezan a escuchar todos. Esa buena noticia la empiezan a escuchar todos. O sea, por eso digo, y no recuerdo cómo la bajó, pero podría ser, o sea, nosotros que estamos hoy reunidos acá, al vivir en un mismo espíritu, nos podemos entender entre nosotros. O no sé, que haya pasado, por ejemplo, que haya pasado algo particular en la semana, ¿no? Y el sacerdote lo trae a la homilía para iluminarlo con la palabra de Dios. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, estamos en el tiempo de Pascua, tiempo de resurrección. Por ejemplo, fallece en la semana alguien importante de la comunidad que lo conocemos todos. Bueno, él vivió, esa persona vivió en ese momento su Pascua. Entonces, eso se ve tranquilamente. Voy a hablar de la Pascua de esta persona que a nosotros todos conocemos y traerla con la palabra de Dios al hoy. ¿Se dan cuenta? O sea, la homilía no es muy chistosa. O sea, a veces nos cuesta estar para acá. Les cuento que estar para acá no es lo más divertido que hay en el mundo, ¿no? Uno tiene que hablar, ¿no? Pero en el fondo es eso, es compartir. Lo que hace José, o lo que hace José, es compartir su oración. Lo que él rezó de las lecturas. Y después viene a la misa y lo comparte con todos nosotros. Por eso a veces depende también, puede pedir un testimonio de alguien, si está dando algo en particular, o hacer un signo, no sé, lo hemos visto en algunas misas. O sea, la homilía tampoco es algo estático, puede tener sus movimientos también. La homilía es corta, es una transición de las lecturas, de las lecturas a lo que viene después. Es una transición, pero es necesaria y es una pieza importante de la misa. Si es muy larga, rompe el ritmo de la celebración. Si no la hay, de alguna manera, queda en falta. La Iglesia dice que el domingo no puede faltar la homilía. Les recuerdo un hecho curioso. En los años 50 en Europa, sobre todo Francia, se decía que empezó la descristianización. En Francia surgió un libro, apareció un libro en los años 50, Francia, país de misión. Se hicieron estudios después. ¿Por qué ese libro, Francia, país de misión? ¿Por qué había regiones en Francia donde las iglesias quedaron sin uso? No había práctica. Los estudios demostraron que durante 50 años en ciertas regiones de Francia no se predicó el domingo. Había misa, no había predicación. No había homilía, no se predicaba. Lo curioso es que se hablaba de Francia, país de misión, y que el hecho fue que no se predicaba. Hubo regiones en que no se predicaba. El cura decía la misa, no. Pero la predicación es necesaria. Debe ser corta, hasta 10 minutos. Y tiene, Papa Francisco, y lo ilumina la homilía, dice que tiene 3 puntos. Dice que sería una idea, agarra del Evangelio y saca una idea.
un hilo, una imagen, buscar una imagen, porque las imágenes ayudan a comprender, y un sentimiento. Hay que rezar esas lecturas y ese sentimiento que surge de la oración, transmitirlo para que se contagie. Entonces es un poquito el arte. Es un arte difícil. Es un arte difícil. La homilía es muy difícil hacerla. Por eso dice el Papa, dice, si el cura tiene muchas tareas y no puede preparar la homilía, no puede dedicar un par de horas a la homilía, dice que deja las tareas y prepara la homilía. Dice, porque eso le toca a él, le toca al sacerdote, no, es parte de quien preside la misa. Y bueno, sí, puede incluirse testimonios, eso ya lo maneja el cura, lo integra, pero debe hacerlo él. Bueno, e inmediatamente después de que termina la homilía, ¿qué vendría? El credo. El credo ahí profesamos, desde los ahí profesamos como bautizados la fe. Creo en Dios, Padre, todo, pues sí. O sea, nos hacemos cargo, cada uno de nosotros, de ese sí que dijeron nuestros padrinos y nuestros papás cuando nos bautizamos, el que se bautizó de chico. Y el que se bautizó de grande lo vuelve a decir, sí creo. ¿No? ¿Para qué creo? Para que pueda seguir la misa. O sea, acá llega el momento donde yo digo, es como si me pregunto, ¿quiero seguir o no? Me recibieron, me predicaron la palabra y ahora digo, sí, yo quiero creer en esto. Entonces viene el credo. Y no sé si todos saben que hay dos credos. Nosotros rezamos el que se llama de los apóstoles, que es corto. Después hay otro que se llama, o sea, digamos, en la iglesia dicen el credo largo. El niceno constantinopolitano. Exactamente. El niceno constantinopolitano. ¿Por qué? Porque surge del concilio de Nicea y de Constantinopla. Del concilio de Nicea y de Constantinopla, donde se hace esta oración, ¿no? Y ese lo leo porque no me acuerdo, es más o menos eso en el siglo IV, donde se termina de hacer este credo. No, y en el credo lo que le va a agregar es, por ejemplo, dice Dios verdadero, luz de luz, o sea, tiene muchas más frases que el credo que normalmente rezamos todos los domingos, ¿no? Acá en lo que es Latinoamérica, en Argentina, no es muy común usarlo. En otros lugares sí. Yo he estado en parroquias donde, por ejemplo, los dos credos están en el cancionero. Y, por ejemplo, días de festivos, el cura dice, en la tal parte vamos a leer el credo porque es largo. Entonces, es más difícil de memorizarlo. Entonces, se puede rezar también. No es que no se puede rezar. Pero siempre usamos generalmente el de los apóstoles. Es muy importante. El otro dice exactamente lo mismo. Nada más que en más palabras. O sea, es lo único que tiene. Si después alguien lo quiere buscar, también está. Y una vez que terminamos de proclamar, de decir creo, vendrían las peticiones. Y aquí las peticiones, a mí me venía una... Preces comunitarias. Preces comunitarias, oración universal, oración de los fieles, lo mismo. Municiones. Municiones de petición, eso no tiene un nombre prefijado, ¿no? Pero a mí cuando preparábamos esto, a mí me venía esto que, ¿se acuerdan cuando en el Evangelio Jesús dice, o no porque digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos? ¿Se acuerdan? Y a mí me venía cuando veía el tema de multiplicar palabras. Vamos a partir de una base. Dios, antes que nosotros le digamos las cosas, Él ya las sabe. Lo que no implica que no se las digamos. Porque a Dios le gusta escuchar las cosas como nosotros las vemos. ¿No? Como todo papá que quiere que le cuente el hijo las cosas como las vive. Más allá de que quizá lo vio. Pero quiere ver cómo lo vivió. Entonces, en las intenciones hay algo que no sé si nos damos cuenta. Pero cuando hacemos la respuesta muy larga, a mí me pasa que
tengo que memorizar lo que hay que contestar y no puedo escuchar lo que se pide porque me olvido de lo que tengo que contestar. ¿Sí? A veces buscamos esto de que cambiar, pero si decimos, oremos al Señor, Señor, te lo pedimos, Señor, algo sencillo, es fácil de recordar. Y no importa si, o sea, lo que importa es lo que se pide, no que le respondemos. Porque responderlo es decir, sí, me uno a tu oración, ¿sí? Pero como que intentamos tener esa delicadeza, porque les cuento que a mí particularmente, y díganme los que guían si no me equivoco, porque a mí me ha pasado. Cuando me toca dar vuelta a la hoja y lo que respondía me quedó del otro lado, ni yo me lo acuerdo. Y si no Díganme si es mentira o verdad. Y si no lo repite la guía, nos olvidamos. Y si no, el que le toca memorizársele y no escuchar lo que se está pidiendo, el cura. A alguien le toca no escuchar. Suele suceder con el Salmo también. Cuando es muy largo. Miren, lo del Salmo lo tomamos, vamos a tomar un momento donde vamos a ver lo que se canta, lo que se repite en particular. Bueno. ¿Sí? No por no contestarte ahora la pregunta, sino para no hacerlo más largo. Pero también suele suceder con eso. Por eso digo, o sea, y acá, vamos a buscar lo que dice el misal. Como le decíamos cuando hablamos del leccionario, tenemos este libro, que es el misal, con el que el sacerdote celebra la misa, ¿no? Y en el misal dice, acuérdense siempre que las letras rojas en los libros de la iglesia no se ven, son para quien se ubica, que es lo que tiene que hacer antes o después. Una orientación. Una orientación. Entonces dice, las intenciones son propuestas, o sea, por un lector o por una persona idónea, o sea, alguien que primeramente sepa que está haciendo, ¿no? Dice, el pueblo manifiesta su participación orando o en silencio, o sea, diciendo, contestando algo o permaneciendo en silencio. Que también sería bueno quizás a veces hacer la prueba de qué pasa, ¿no? Y después dice, la sucesión de las intenciones ordinariamente deberían ser por la iglesia y sus necesidades, por los gobernantes y la salvación de todo el mundo entero. ¿Salvación? Del mundo entero. Salvación. Salvación del mundo entero. Por aquellos que se encuentran en necesidades particulares. Nuestra comunidad, alguien que sepamos. Y una por la comunidad local. Que tenemos por nuestra comunidad para que tal cosa. O sea que el misal prevé 4. No por eso no le podemos agregar la quinta. Pero como digo yo, o sea, no multipliquemos palabras porque entre más palabras le ponemos, el que está del otro lado menos escucha. Es lo que decía José Manuel recién con la homilía. Entre la homilía más larga sea, llega un momento en que ya no escuchamos. Entonces, para no perder esto y que todo el pueblo podamos participar de la misma forma, es que tenemos estas delicadezas unos con los otros. ¿Sí? O sea, por eso digo, o sea, es ir encontrándole el ritmo a cada comunidad es diferente. Pero en esto es interesante. Y esto va a terminar con el sacerdote que hace El cierre. Pero lo que dijiste es básico, o sea, una por las necesidades de la iglesia. No dice de mi capilla, no, de la iglesia, letra grande, la iglesia es universal. La otra por los gobernantes, los que gobiernan las naciones. Trabajamos por el mundo y la salvación del mundo entero. Y por aquellos por aquellos que se encuentran en necesidades particulares. Por ejemplo, hubo una inundación en Porto Alegre, Brasil. Guerra de Ucrania, guerra de Israel y Gaza. Situaciones particulares. Y por la comunidad local, nosotros. O sea que como que nos abre el horizonte al mundo. A veces quedamos mucho en lo particular y olvidamos que hay que abrir. Y como decías, después... Y después el sacerdote cierra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdense Ahí que concluye la liturgia de la palabra, que es ahí el vamos en primer plato fuerte. el segundo. Y ahora vamos a entrar en el tercero. El tercero es la liturgia de la Eucaristía, propiamente. Digamos, acá llegaríamos ya casi a que el asado está ya a punto para ponerlo en la mesa. ¿Sí? Entonces, ¿con qué va a empezar esta parte? Con la... Sí, eso había que saber. Comúnmente le llamamos ofertorio. ¿Sí?
en realidad del Concilio Vaticano para acá es presentación de los dones, porque el único que se ofrece en el altar es Jesús, no nosotros. O sea, yo lo tenía en algún momento por ahí y ahora que estuvimos preparando lo volví a encontrar y me hizo ruido a mí, porque a veces uno mete la pata y no se da cuenta. Entonces, en el ofertorio, perdón, ¿ven? ¿Ven que uno tiene palabras que son las de todos los días, pero cuando uno las puede corregir, mejor. Entonces, en la presentación de los dones, lo que vamos a tener es que se lleva el pan y el vino. La iglesia propone, o hace, digamos, que los domingos, como es misa de fiesta y de toda la comunidad, que se haga la procesión con los dones del fondo, ¿no? Que se traiga el pan y el vino para que se va a consagrar, ¿no? Una, porque es un día de fiesta de todos, ¿no? Y otra, porque también podemos invitar para estos pequeños servicios quizás a gente que recién se acerca a la iglesia. Obviamente uno de nosotros que sabe está con ellos para decirle qué tiene que hacer, pero como para hacer participar más gente. Solamente llevar solamente y nada más. Pavada de cosas, ¿no? Llevar el pan y el vino hacia el sacerdote, hacia el altar. Para que... Entonces, es una buena forma también de invitar, lo que decía Félix en algún momento, hoy cuando empezamos, el tema de recibirnos, ¿no? Bueno, quizás alguien que tenga el ojo puesto a ver quién apareció nuevo o no viene siempre. Entonces también hacerlo partícipe. Vos también podés hacer algo. Todos podemos hacer algo, ¿no? Sí. Creo que sería bueno incorporar, como se acostumbra y se pide, que en la procesión de los dones, en un momento creo que adelante, la presentación de la ofrenda, de la ofrenda monetaria, digo, ahí no quede suelto y... hago la aclaración, A lo que dice Juan Manuel, hay una aclaración. Tendría que ser que el sacerdote se siente, se haga la colecta. ¿Por qué? Porque volvamos como dijimos recién con las intenciones. Si me tengo que encontrar, es muy largo lo que repito, no escucho lo que piden. Bueno, si yo estoy preparado, estoy mirando, y está bueno, que pongo la mano en el bolsillo para dar algo para el sostenimiento de la iglesia, fenómeno. Pero ¿qué pasa? Si mientras yo pongo la mano en el bolsillo, me están diciendo que voy a cantar un canto, y que están entrando los dones, no me acuerdo, o me acuerdo del bolsillo o me acuerdo de los dones, y ambas cosas son importantes. ¿Sí? Lo ideal, a veces uno hace un poco largo, o sea, el ideal a veces practicable es un poco difícil, pero lo podemos hacer, ¿no? Quizás poniendo hasta más gente que, no solo dos, sino más gente que haga el tema de la colecta. ¿Por qué? Porque si bien es importante para el sostenimiento de la iglesia, porque todos pagamos la luz, el gas, los impuestos, ¿no? Y se saca de ahí. Pero también es bueno que sepamos qué pasa cuando llevamos los dones al altar, ¿no? Entonces, si ponemos más gente, esto se hace más rápido. Y después cuando llegamos al fondo, tiene razón Juan Manuel, vendrían adelante los que traen la limosna, o uno solo, o todo, da igual. El padre lo bendice, porque lo recibe, como lo hace con el pan y el vino. Lo ponen directamente abajo del altar o en algún lugar particular, donde queramos. Y después, atrás de ellos inmediatamente, viene, como se llama, los dones del pan y el vino. ¿Sí? O sea, inmediatamente después, o sea, sí. vienen juntos, uno atrás de otro. Así, uno viene acá y el otro viene. Porque a veces se trae las ofrendas y los otros están al fondo. Y hay que decirle, no, o sea, queda feo que le digas, pero es que tienen que venir juntos. De procesión de la Es una, se juntan las ofrendas monetarias con el pan y el vino. Los antiguos, ellos hacían el pan y lo traían, era pan que ellos hacían en sus casas. Ahora, bueno, hacemos los hostias, más práctico, más, somos muchos. Pero sí, ellos traían sus dones, traían frutas y papas y las primicias. para los pobres, ¿viste? Era ofrenda. De hecho, lo de lavarse las manos viene un poco de ahí, que el sacerdote es que tenía que lavarse las manos porque recogía cosas. Empezó por ahí, después lavar las manos le dio otro sentido, penitencial, pero era como que era algo material que recogían ofrendas. Y, sí. Claro.
Si alguien quiere ver eso, en la película de... Así, ¿Puedo así de- hacer una pregunta? Sí. El padre Darío, Sí. cuando estaba el padre Darío, a los que pasábamos para la ofrenda, nos hacía venir hasta el altar Ujú. a hacer la reverencia y después de eso, recién de ese saludo en el altar, ir a los hermanos en los bancos a recibirlo, o sea, pasar la bolsa Ah, no. Sí, estás confundiendo dos y cosas. después Sí. Sí, cuando sí. entregábamos, o sea, cuando terminábamos, veníamos y él lo bendecía. Claro. Claro, vos estás usando dos palabras. Lo que ella dice es lo que hace. Lo hacemos. Nada más que quizás no tenemos la conciencia de lo que estamos haciendo. O sea, que se hace, pero faltaría un detallito nomás. Que es el que se acerca a buscar la bolsita que está bajo el altar para pasar la coleta. Le falta, porque no lo sabíamos, lo estamos aprendiendo hoy. Cuando me acerco al altar para cualquier Pero cosa, hago la eso, referencia al eso altar. lo hacemos. Lo se hace. Eso lo O hacemos. sea, yo no lo. O sea, como yo soy la que. O sea, yo soy Cuando la que retiramos canta. la bolsita, hacemos la reverencia Claro. y cuando Claro. traemos de vuelta también lo hacemos. Claro, Sí, o sea, sí. yo hay cosas que no veo porque yo soy la que canta. O sea, Sí, si sí, mira el sí. cuaderno, hay cosas que no las veo. Disculpen si. Pero más allá de eso, eso que vos decís es lo que decíamos. Generalmente nos queda que el sacerdote ya está preparando el paño y vino en el altar. Todo lo demás, los que llegan con la colecta lo ponen ahí a cenar y se van. ¿No? Lo correcto sería que vinieran la gente de la colecta y los dones atrás. Entonces, primero eso, pero también el tema también es no hacer tan largo la munición. La munición, Claro, la munición del ofertorio, porque si vamos a la parte del ofertorio. ¿no? la parte de la presentación de dones. O sea, lleva su tiempo. Pasa que hablamos siempre con el reloj, pero como que debíamos tomarnos la cosa con más calma, ¿no? Sobre todo las misas que son más importantes, hacerlo más solemne. Pero sí, el sacerdote se sienta y mientras se hace la colecta. Entonces, cuando viene la colecta, se levanta, recibe y ahí dispone todo en el altar. Pero lleva su tiempo. Hay que esperar, depende si somos 20 personas, si somos 200. Pero bueno, la cosa sí, la cosa bien hecha, las cosas bien hechas están bien hechas, ¿no? Claro, pero es Una importante. pregunta para que me quede claro. Disculpa. Sí, La sugerencia es, se pasa en La colecta. en la colecta primero, cuando llega el fondo, la colecta ya hecha viene con el pan y el vino. Sí, Ah, así es. exactamente. entonces, cuando se empieza, para hacerlo práctico, Sí. se empieza a hablar, ya sale la manga, empieza el canto, ya para esto ya se hizo la colecta y va al fondo y cuando ya terminó de Sí. anunciar, digo para hacerlo práctico, cuando empieza el canto ya viene con los dones y la colecta hecha. Y ahí el sacerdote hace la bendición a todos. Claro. Eso sería una O sea, el práctica. canto, sí, el canto empieza cuando empezamos la colecta. Cuando empezamos la O sea, el colecta, canto, el canto en la liturgia no es un adorno. la Sí. colecta de... Sí, La sí, colecta. es colecta. La colecta El canto Sí. en la liturgia no es un adorno. Ajá. Estamos rezando también. Ajá. Ustedes verán que tiene que ver con esto de los dones, pan y vino, nuestras vidas. Dale. Entonces, ni bien sale la colecta, listo. Ya empezamos con un canto. Y los que van a traer el pan y el vino Están Están juntos, vienen juntos. Sí, Claro, pero están esperan parados, atrás. esperan atrás. Es en procesión juntos. Sí, no esperan separados. atrás hasta que Atrás llegue la... juntos. La colecta. Entonces pasan adelante. Los que Entendí. llevan la Ahora lo colecta, entendí. los que llevan la colecta van adelante y los que traen los dones van atrás. Van atrás. ¿Sí? Perfecto. Sí. Estamos todos de acuerdo. Ahora lo entendí. Sí, Sí, ahí Juan, trae Juan. No, decía la importancia de que sea así, de que se presente la colecta monetaria, se presente antes, es porque el pueblo tiene que tener conciencia de que lo que está haciendo es parte de los dones, Es por lo que, de poner parte de claro, los es por lo dones que se decía presenten. José recién. O sea, antes, en el momento en que ya se sabía que después del credo la gente se acercaba con lo que había traído. O sea, que traía la papa, o sea, no solamente la ofrenda monetaria, o no necesariamente la ofrenda monetaria, ¿no? Traían cosas. Entonces la gente ya lo sabía. Por ejemplo, los que traen para el bautismo,
pues sería el momento de entregarlo. También, En ese sí. momento. No dejarlo. Se juntan ahí y lo ponen. Entregarlo. Es ¿Sí? parte de la ofrenda. Es parte de la ofrenda. ¿Sí? Entonces, una vez ni bien terminado la ofrenda, el sacerdote empieza. Puedo, disculpa, Prepara. hacer una aclaración. Los que llevan las ofrendas tienen que ser exclusivamente laicos. No puede ser ningún ordenado. ¿Y por qué está celebrando? El que está celebrando es el que sigue, pero ningún diácono, por ejemplo, ordenado, puede ir a tomar las vinajeras y traerlas a él. Claro, no puede hacer eso porque si hubiese un diácono en la asamblea, estaría al lado del sacerdote. Su lugar es el altar. Su lugar es el altar. Y si está como fiel, absténgase de hacer eso. Acá no tenemos diáconos, pero puede pasar que en algunas comunidades haya diáconos y cuando si hay un diácono, obviamente él no puede hacer ese servicio porque tiene otro servicio que hacer. O sea, pero está bien. Si él no sobran aclaraciones. No sobran, si hay preguntas, hay respuestas. Y si no, las buscamos. Porque a veces no vamos a saber responder. Después de esto, entonces ya pasamos a lo que se llama la plegaria eucarística. O sea, empezamos en la acción de gracias. La liturgia eucarística, sí. Que incluye la presentación de los dones, no dijiste bien. No, La liturgia eucarística ya empezó Sí. con la parte del ofertorio. Ahora viene, como bien dijiste, la plegaria eucarística. Tiene varias partes. Que mientras tanto la gente está sentada. La gente está sentada. ¿Y cuánto se pone la gente de pie? Normalmente decimos, oren hermanos para que esta Eucaristía envíe de ustedes. Ya muchos se ponen de pie. No es el momento. No, el momento es cuando después de decir, oren hermanos, ahí hay una oración. Pero el cura no dice, oremos, no dice. Pero es la oración de las ofrendas. En esa oración nos ponemos de pie porque es una actitud Otra vez. orante, despierta, y porque en esa oración la hacen en nombre de todos. Entonces, como que participamos, ponemos de pie y en esa El oración. sacerdote dice, por Jesucristo nuestro Señor, en ese momento uno se pone de pie. Ahí termina esa oración. No, es cuando empieza la oración. Cuando dice oremos, Padre, ¿no? No. Sí, cuando dice oremos, pero no dice oremos, sino que sencillamente dice la oración. Es que cuando finaliza la oración. Hay que esperar que lo busquemos y vamos Sí, a es una No es cuando oración. dice Buscamos. No. El título en rojo es Oración sobre las ofrendas. Dice, te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados, santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo, Señor, amén. El Señor esté con ustedes. Ahí, no es ahí, es en la oración. El nivel empieza la oración. ya Es estamos la hablando. oración. El orden es este. Es un poquito antes. A ver, vamos a hacerlo ahora. Vamos a ver. Oren, hermanos, para que esta Eucaristía mía de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gracia y la Padre. Ahí está. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados, santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿Se dieron cuenta dónde? Sí. Creo que el sacerdote va a tener que decir así, o porque normalmente... Antes se hacía y ahora se adelantó mucho, no sé por qué. Antes era así. No, miren. Siempre fue así. Siempre fue O así. sea, Ahora lo los que- la gente se levanta antes. Volvemos al principio. Cuando dudamos entre nosotros, cuando ponemos de pie, el primero que se para nos paramos. Porque todos estamos ahí como quién y dónde. Y es acá y bueno, hasta que nos acostumbremos quizás va a ser que José nos haga como
La señal de... Por lo general, Pero se cuando entiende. Disculpen, hablamos de a uno porque si no nos sale. cuando el sacerdote dice oremos, automáticamente nos ponemos de pie. Pero Claro, no, pero pero es no antes. dice No oremos. debería ser así. No, Claro, pero dice es que oremos. no está previsto. No dice oremos. No dice Pero oremos. esa es la práctica que estamos haciendo. Claro, por eso digo, o sea, pero bueno, vamos, esto no es para corregirlo todo este domingo. Lo vamos a ir teniendo en cuenta y lo vamos a ir intentando de a poco. Tampoco es como andar en bicicleta. La primera nos vamos a traer, la segunda, después vamos a andar todos juntos, ¿sí? Otra cosa que también es importante, se dieron cuenta recién cuando respondieron todos juntos. A todas las oraciones, la asamblea responde junta. Por eso está bueno que el sacerdote empiece la oración y que nadie lea nadie diga la oración en el micrófono. ¿Por qué? Porque es la voz de la comunidad que se hace una. Y el sacerdote cuando empieza le da un ritmo a la oración. ¿Sí? Entonces está bueno no estar rezando en el micrófono. Incluso aunque nos parezca que la asamblea no está respondiendo. De última respondamos más fuerte los que estamos en el medio para que todos empiecen. Pero no en el micrófono. ¿Por qué? Porque parece como si estuviéramos en el partido de fútbol. O sea, gol y lo levantamos todo. ¿Se entiende? Estamos en la celebración, tenemos una sola voz cuando rezamos. Y es interesante y es lindo escucharnos. No sé si ustedes se pusieron alguna vez a escucharse, pero se crea tal armonía entre nuestras voces, porque nadie va ni adelante ni atrás. Vamos todos juntos y la estamos rezando de memoria. Y esa es la riqueza. De que seamos una sola voz, somos una iglesia que reza. La iglesia reza. Nosotros. Entonces, en esas respuestas está bueno que todos recemos, pero no que alguien, que digamos como sea el director de orquesta. Porque la orquesta somos todos y la armonía se crea. Y a medida que nos vamos acostumbrando y aprendiendo a responder, no hace falta. ¿Ven? Como vuelvo a decir, no quiere decir que el domingo vamos a hacer todo, vamos a sacarnos todo porque lo tenemos incorporado. Pero de a poquito nos podemos ir ayudando entre nosotros y nos vamos diciendo las cosas. ¿Sí? Entonces, estábamos en la misión. En el prefacio, que concluyo con el santo. El prefacio cierra con el santo y después del santo viene lo que comúnmente llamamos consagración, que es una oración del sacerdote invoca al Espíritu Santo sobre las ofrendas. Después viene a las palabras de la institución de la Eucaristía y después de las palabras sigue el sacerdote con esa intercesión. Si primero pidió al Espíritu Santo que bajase sobre el pan y vino, luego lo va a pedir que baje sobre la asamblea y la unifique. Y se va a pedir por los vivos y por los difuntos. Y concluye con una alabanza que se llama doxología, por Cristo, con él y en él. Y cierra con amén, comunitario. Esa es la plegaria eucarística, que es como el centro de la misa, porque ahí es donde se hace presente. O sea, ¿qué es lo que hacemos en la misa? Nos hacemos presentes a aquel acto de Jesús que se entregó por nosotros. No es que Él viene a repetirlo, no, lo hizo una vez por todas. Nosotros somos los que nos trasladamos a aquel momento y como si allí estuviésemos, estamos presentes. Claro, nosotros como iglesia le decimos, no me acuerdo de... No, conmemoramos, hacemos presente ahora. ¿Sí? Jesús se está entregando en este momento. Por eso es tan importante estar atentos. ¿Sí? Sobre todas las palabras del sacerdote. Y la duda es dónde nos arrodillamos. Imagino. Sí, esto lo hemos heredado del pueblo judío. El pueblo judío hace memorial. La palabra memorial es cuando ellos en la Pascua dicen, lo celebran en las casas, el padre de familia lo hace, dicen, nosotros, dice papá, ¿y por qué esta cena este año es diferente? Porque nosotros éramos esclavos en Egipto. Nosotros, no dicen nuestros padres, dicen nosotros éramos esclavos y el Señor nos liberó, abrió el mar.
Por eso es que esta cena es diferente. Eso es en el rito de la liturgia judía, que es doméstica y la preside el padre de familia. Bueno, pues en la misa hacemos memorial. ¿Qué es? Lo que decimos es que nosotros nos trasladamos a aquel momento salvador, como si allí estuviésemos. Yo fui a Jerusalén y me acuerdo que me permitieron celebrar la misa cortita, media hora escasa, en el Calvario. Cuando yo celebro, me suelo ir en la memoria a aquel lugar, porque era aquella misa que celebré deprisa, porque me estaban diciendo, es que es 20 minutos, es que la celebré en el Calvario. Es que es allí donde se dio la redención, sí, en el Calvario. Sí. Entonces la misa es que nosotros nos trasladamos y estamos presentes en aquel momento único, que es el que nos salvó, la ofrenda de Jesús. Y cuando comienza la consagración, él comienza diciendo las palabras de la consagración, él toma el pan. El sacerdote toma el pan. Una vez que toma el pan, yo lo veo, ¿no? Que estamos, uno no sabe si mirar, si no mirar, si dice, sí, ¿qué hace? Pero dice, se los dio. Partió y se los dio. El sacerdote generalmente hace este símbolo, ¿no? Como se los dio, ¿no? Entonces, está bueno mirar. Si el sacerdote a veces piensa que a quién se lo está dando porque nadie lo está recibiendo, ¿sí? Tanto en el momento del cuerpo como en el momento de la sangre, ¿no? Y cuando él hace la genuflexión, o sea, entre esto y esto, que a veces tampoco lo vemos porque estamos viendo por abajo, él hace una genuflexión, pone el pan y hace una genuflexión, reverencia de él hacia Jesús, ¿no? Entonces, una vez que, ahí si queremos dejar de atar la vista, ponernos también haciendo como interiormente esa genuflexión que hace el cura, como queramos. Y cuando otra vez vuelve con el vino, otra vez levantar la vista. Porque por ahí Jesús que nos está hablando a nosotros somos los nuevos discípulos hoy, nosotros somos los discípulos de esta misa. Entonces nos está hablando a nosotros, tomen y beban, esta es mi sangre, sangre de la alianza no eterna, ¿sí? Entonces está bueno que miremos, más allá de que estemos arrodillados o no. Hay gente que estará arrodillada, hay gente que no podemos porque sí. Sí, esto me hace acordar cuando Moisés, Dios Padre se presenta a Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué hace Moisés? Se agacha. Él dice que no era digno ver la figura de Cristo. No, perdón, la figura de Dios Padre, de Yahvé. Sí. Por eso que no lo mira. Sí. También nosotros tenemos esa costumbre, por lo menos yo, ¿no? Cuando se presenta el pan y el vino, no mirar directamente, digamos, asumiendo lo que hizo Moisés. Claro, lo que pasa es que vamos de vuelta, estamos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús, ¿cuántas cosas cambió? O no cambió, sino llegó a la plenitud. Entonces, ese Dios que en el Antiguo Testamento no se lo podía nombrar, el yo soy, no se lo podía nombrar, no era Dios, no era yo, ni siquiera Yahvé se podía decir, era yo soy, ¿no? Entonces, ahora a Jesús sí lo vieron, los apóstoles sí lo vieron, fue de carne y hueso. Entonces, hoy es ese Jesús, no es el Dios del Antiguo Testamento. Cuando él lo hizo, ¿qué harían los discípulos? Claro, o sea, si estaban en una cena los discípulos, cuando estaban en la cena los discípulos, estaban compartiendo lo mismo que hacemos nosotros. Conversarían con él, estarían hablando de alguna cosa, y lo estaban mirando. Eso está claro. Yo entiendo lo que a veces nos queda en el corazón. Vos no lo querés mirar, o sea, también, tampoco yo es que... simplemente... Claro, digo, o sea, a veces hacemos... que solemos hacer. Por ahí no lo hacen todo, pero lo hacían. Claro, por eso digo, o sea... Son cosas que tenemos que también modificar. Claro, por eso el tema este es no ir como ayornándonos, que siempre tenemos que tener en cuenta eso. El Antiguo Testamento se hizo de una forma y Jesús lo lleva a la plenitud. Jesús lo lleva a los 10 mandamientos están allá y Jesús los termina en uno. Lo lleva a la plenitud, a lo máximo. Dar la vida por los hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces, si tenemos en cuenta eso, el Antiguo Testamento sí, todo, y pedía más. Moisés dijo que se dice que día Dios muere. Bueno, si me llama Dios muere, pues se hasta la mal horno. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde nos arrodillamos? ¿Dónde nos arrodillamos? ¿Dónde nos arrodillamos? Claro. Cuando el Padre, esa oración, vamos a hacer una palabra difícil. Así la sabe, ¿no?
Se llama epíclesis. Cuando el Padre hace esto y comienza la invocación al Espíritu Santo, esa parte se llama epíclesis. ¿No? ¿Qué es la invocación al Espíritu Santo? Y cuando el Padre, antes de, o sea, cuando yo ya sé cuándo el Padre va a hacer esto. Y viene que yo me arrodillo. Incluso el tema de que acá en la parroquia, en las capillas se usa la campanita, él tendría que hacer una mínima centésima de segundo para que nos arrodillemos y que el que toca la campana haga un trin. ¿Por qué? Porque generalmente hacemos el trin cuando él está hablando. Antes o después, da igual. Pero no estamos interfiriendo al que está hablando. Lo mismo a veces también con el guión. Si el Padre ya empezó a hablar, el de rodillas está de más. Porque él ya empezó a hablar. Ya es Jesús el que está hablando. Y lo estamos interrumpiendo. Y otra cosa, o sea, generalmente en estas cosas, como lo hacemos por imitación, si alguien se arrodillan todos. Y si hay alguien que por algún motivo no se puede arrodillar, y por dentro está arrodillado su corazón, nosotros no somos quién para decir quién se arrodilla y quién no. Sí, esa es una oración, o sea, es nosotros y ese Dios que está frente a nosotros. ¿Sí? Por eso digo, o sea, tratemos también de no hablar sobre el sacerdote. Si el sacerdote ya empezó, nosotros el guía se comió o la campanita se comió, listo, ya no entra, porque ya empezó Jesús a hablar. ¿Se entiende? Tampoco se hacen oraciones de devoción personal en eso. Las hacemos en todas las misas. Yo hasta por imitación, hasta yo. Hace Dios, Señor mío y Dios mío. No, es silencio. No es un canto de fondo ahí. Es silencio, es contemplación, es admiración, es misterio. Es el misterio que se está dando. No es Señor mío, Dios mío, no es... eso se fue creando por imitación, por el pueblo, pero la liturgia dice que es silencio. Lo que tenemos que decir que es silencio. Es silencio. Y es oración personal. Si yo la quiero decir... Es para uno. Sí, Felipa. Pero lo podemos decir del corazón. Sí, por eso Claro, digo, debemos. nosotros le podemos decir de corazón lo que queramos. El tema es no hacerlo. Me acuerdo que en pandemia, en una de las misas, yo seguía la misa la mitad de la diócesis de San Justo. Cuando seguía la diócesis de San Justo estaba bueno, da igual. El tema es que el sacerdote un día dice esa aclaración. ¿No? Dice, yo aprendí a rezar esta oración, no me acuerdo ni qué fue lo que dijo, ¿no? Pero normalmente no va, y menos que el sacerdote no empiece, dice. Y se ve que él o tomó conciencia en esa misa, o alguien se lo dijo antes, pero él hizo esa salvedad en esa misa. Y a uno le queda dando vueltas, entonces empecé a buscar a ver qué... Y sí. O sea, es como que a uno le llama la atención de lo que dijo en esa misa y empieza a buscar, y sí, es en silencio. Y cada uno hace su propia oración. Eso ¿sí? se nos enseñaba a nosotros cuando éramos chicos. Claro, por eso digo, no es que se me ocurra. Un preciosísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que le da la cruz y te digna hostia para la redención del universo. Eso se nos enseñó en catecismo y nos quedó. Por eso digo, la sangre, por eso digo, yo no digo que nosotros hacemos las cosas porque se nos ocurre. Nos han enseñado. Lo que tiene es que la liturgia, como cambió del año 60, es donde venimos con el cambio del latín al castellano, hay cosas que del latín se han mantenido en castellano y que ya no se hacen. Por ejemplo, con lo que decías del tema del ofertorio, no es ofertorio, es presentación de dones. A mí también me sale el tema del ofertorio, pero no. Y eso nos viene del latín anterior. ¿Se dan cuenta? Viene eso y viene la campanita, también viene de ahí. También. Porque no sé para qué está la campanita, todos lo sabemos. Pero como era latín y la gente no sabía cuándo había que arrodillarse, cuándo no, entonces la consagración avisaba. Algo va a pasar. Avisaba, porque la gente no sabía cuándo era todo latín. Pero la campanita ya no la necesitaríamos y también, podemos decirlo que el guión viene de ese tiempo, cuando se empezó a adaptar la liturgia, a hacer guiones para guiar a la gente. Pero hablaremos de los guiones otro día, pero los guiones, tal como lo hacemos, ya no nos ayudan, ¿no? Tenían una función, pero ya no ayudan. ¿Por qué? Porque ya no hace falta rizar el rizo.
Ya lo vamos a ver, vamos a ir viendo con detenimiento, ¿no? Bueno, después de todo esto, vendría, como decía él, termina esto con la doxología final. Por Cristo, con él y en él. Y terminamos la parte que sería la de la liturgia de la Eucaristía. Y después de esto vendrían los ritos de la comunión. En la doxología, el pueblo no repite lo que dice el sacerdote. No. Porque El pueblo responde. Amén. Amén. Y el amén es la firma, es el sí, yo creo. El amén significa ratifico. Lo que tiene que decir es amén, porque claro. es lo que es un amén que debíamos hacerlo solemne, cantado, lindo, porque es el que el pueblo confía. O sea, el Salvador estuvo hablando en nombre de Cristo y el pueblo le responde, lo acepta. Entonces, después de esto vendríamos por el tema del Padre. Sí. Cuando el sacerdote levanta el pan, que los que cantan dicen algo cantado, ¿eso va? No. En la consagración, que es cuando se... Sí, pero no se puede. No cabe. Ni eso, ni decir Señor mío y Dios mío en voz alta o otra oración. A veces hay como el pueblo se manifiesta así. Uno lo entiende, son cosas buenas, pero la liturgia dice que... Obviamente que si estamos en una misa y alguien del pueblo empieza la oración, no vamos a decirle de tratar de decir no se hace. Lo dejamos que siga la cosa y después en algún momento con mucha delicadeza uno se acerca y le dice mira, la cosa sería así, pero con mucha delicadeza, como decía bien Félix y como decía bien Juan Carlos, tenemos muchas cosas en la gente grande y en los chicos también, porque imitamos por imitación a los grandes, que nos tenemos de antes que nos han enseñado en la catequesis. Entonces, cada vez que nosotros querramos modificar algo porque está mejor hecho de otra forma, siempre acercarse con mucha delicadeza a la gente. Porque mayormente el que lo hace son los que cantan. Sí, por eso digo, o sea, nosotros lo hacemos, yo lo hago, pero por eso digo, o sea, corazón. volvemos al que canta yo y empiezan. Volvemos al principio, o sea, se hace, no se debe. Eso va a seguir haciendo su... Y va, por eso digo, va a pasar. O sea, por ejemplo, por ejemplo, los cantos. No, lo vamos a tener en un momento, en el momento, o sea, vamos a ir desmenuzando todo poco a poco, pero si nos ponemos con todo juntos, no. Ya va a haber un día de cantos. ¿Sí? No es por no contestar ahora, sino que ya vamos largo y vamos a seguir alargando más. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. Esto es lo que están dando ustedes de la misa, lo que tenemos que hacer, todo esto. Nosotros vamos a saber porque somos un grupo pequeño que estamos acá. Sí. Pero en la misa, en la homilía, no pueden ir dándose su pequeña catequesis. Mira, para el resto nosotros de lo que estuvimos fieles. Pensando, el equipo que está preparando esto, lo que estamos pensando es en algún momento empezar a dar, o quizá cuando terminemos esto, pequeñas catequesis antes de la misa. Está pensado. O sea, buena bienvenida a tu inquietud, porque también es la nuestra. Porque inclusive cuando hacen la señal de la cruz tampoco prestan atención en lo que están haciendo. Claro, y hay que porque dar catequesis sobre eso. Es que lo que pasa es que siempre lo que nos pasa como en todo, lo hacemos mecánicamente. ¿Cómo para el colectivo? Pongo la mano. No, ni pienso que voy a parar el colectivo. Pongo la mano. ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas. El que maneja porque sabe manejar. Bueno, nos pasa en todo. El tema es darnos cuenta de tomar conciencia. ¿Se entiende? Y entonces, ahora vendría el tema del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el detalle. ¿Sí? Cuando rezamos el Padre Nuestro normal en casa, ¿qué decimos cuando terminamos el Padre Nuestro? Amén. Amén. En la misa no termina ahí el Padre Nuestro. Por eso no lleva el amén ahí. Nos va a costar un montón no hacerlo porque lo tenemos ahí. Yo creo que hasta el cura le cuesta no hacerlo. Yo creo que está mirando el libro para no hacerlo. A veces terminan sin querer. Porque, claro, bueno, no. Si no sale, no pasa nada. O sea, no se muere nadie porque pasa. Pero tener la conciencia de que no, porque sigue la oración. El amén va a venir un poco más después. ¿Sí? Pero sabemos que sí. El Padre sigue la oración. Claro, el Padre sigue la oración. Sí, pero la gente se acostumbra con el Padre. Claro, pero la gente no lo sabía. No sale un poco. Yo no lo sabía. Por eso digo, o sea... nunca lo había escuchado. ¿Puedo preguntar sí, algo? En el momento del Padre Nuestro,
todos levantan la mano, pero creo que los fieles, o sea, todos nosotros, la comunidad, No y no debemos. Sí. Miren, en el misal no dice nada. No dice. En el misal no dice, ni si nos vamos a dar la mano, de si la subimos, la levantamos, no dice. Sí. Porque eso, les cuento otra cosa, una incidencia. Nos ha costado hacer este papelito bastante, porque no todo está resumido todo en un lugar. Hubo que buscar muchas fuentes y cotejar, o sea, hacer paralelismo entre un autor y otro, y venir al misa, o sea, lleva todo su tiempo todo esto, ¿no? Lo hacemos con mucho gusto porque nosotros aprendemos cosas que tampoco sabíamos. Pero, por eso digo, o sea, no ponernos mal porque nos salga, ¿no? Por eso digo, o sea, y el tema del Padre Nuestro no dice. En Argentina, generalmente, el hecho de tomarnos las manos antes de la pandemia, y no sé por qué ahora no lo hacemos, porque ya no estamos más en pandemia. A mí me encanta, pero bueno. Pero estoy diciendo la nuestra parte. Igual no es litúrgico. Claro. No es litúrgico. Digamos, pero eso a mí es un gesto de hermano. Les digo que lo que me pasa a mí. ¿Les puedo contar lo que me pasa a mí? Generalmente, como yo tengo la guitarra, siempre le daba la mano a uno y el otro con la guitarra, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó siempre es que yo tenía a alguien de la mano y en la otra, aunque tenía la guitarra, yo siempre imagino que tengo a mi nona de la mano. O sea, es una persona, lo que es la misa, muy importante para mí. Entonces, digo, pues cada uno lo vive como puede, pero no hay una forma, litúrgicamente no hay ninguna forma. O sea, hay libertad. Hay libertad de poner las manos así, de ponerlas así, darse la mano. En un pequeño librito de instrucciones muy breve, sí, que yo lo compartí con algunas hermanas aquí, decían esto de que solo el sacerdote hace todos los gestos que tiene que hacer. Lo único que nosotros acompañamos es de rodillas, por ejemplo, hacer un gesto, ¿no? Pero después todos los otros gestos de levantar la mano, el Padre Nuestro, sí, yo te entiendo algo así, José Manuel, pero lo que pasa en la liturgia es lo siguiente, que como la liturgia cambia en el 60, ¿sí? Creo que el primer misal o la primera en castellano, 65, más o menos. Pasaron 5 años en que se pudo hacer en el lenguaje de todo, ¿no? Entonces, lo que tiene el misal es que está visto desde el lado del sacerdote. El 99% de las cosas. No habla necesariamente de la asamblea. Por eso es que en algún momento, quizás más adelante, la iglesia tome alguna una disposición común para todos, o quede así como está ahora. Pero no hay una disposición desde la iglesia de decir, ponemos la mano así, lo ponemos así, no. Perdón, eso yo lo leí en varios lugares. Yo lo leí, estuvimos leyendo hasta ahora y no encontramos nada. O sea, yo hice la pregunta porque yo vi en una catequesis, en una enseñanza, un sacerdote, un mexicano, que decía que solo ellos tenían la mano. Volvemos a lo mismo. Por eso, volvemos a lo mismo. Por eso era mi pregunta. Volvemos a lo mismo. Como no lo dice, cada sacerdote y cada comunidad lo puede hacer. Lo puede hacer. O sea, por eso digo, no es que no se deba hacer o que esté prohibido hacerlo. Como no lo dice en el misal, cada sacerdote enseña a su contingente como porque además como la misa carismática, que uno levanta las manos, entonces claro, o sea, tiende a eso. Pero sí, no, pero es por eso digo, limitación o sea, al sacerdote. Son espiritualidades, claro, pero la iglesia no lo dice. La iglesia no. Y entonces, después de todo esto vamos a tener. Hay un manual de liturgia que sí lo dice. Bueno. Pero no es oficial. Pero no es oficial. Lo que está en el no es oficial de es la Conferencia Episcopal o del Papa o de... no hay oficial nada. Bueno, vamos a ir terminando. Después tenemos la paz. ¿Todo bien? La paz. Sí. Después, el sacerdote hace la fracción del pan. ¿Sí? Sí. Se canta el cordero. El sacerdote vuelve a elevar a Jesús. Sí. Otra vez miramos Jesús que lo eleva a Jesús. ¿Sí? Sí. Y lo que hace el sacerdote se llama también, no sé si se ve de todos lados, pero se llama inmixtión. Después lo escribí. Es palabra difícil. Tenemos palabras difíciles para hacer dulce acá. Pero explica lo que es. Entonces, el padre
parte la hostia, que ella es Jesús, parece pan, vaso era pan, y nuestra fe dice que es Jesús. Y un pedacito lo pone dentro del cáliz. Esa es la emisión. ¿Sí? Lo que hace es que simboliza la iglesia universal. ¿Sí? Jesús se hace el cuerpo y sangre. ¿Sí? Nosotros somos tantos. Quizás antiguamente se daba cuerpo y sangre a todos, pero ahora somos tantos que es un poco complicado. Y lo más complicado es que caiga alguna gota de sangre en el piso. Entonces, por eso quizás es más rápido. Aparte, no podría haber un carite para cada celebrante, para cada uno de los ministros que esté dando la comunión, ¿no? Por eso misas pequeñas quizás sí se hace, pero las celebraciones grandes es imposible. Y otra cosa es que cuando comulgamos frente al sacerdote. ¿Sí? Aunque ustedes no lo quieran creer, la gente que se lleva una hostia de la misa y que ha pasado, tiene más fe que nosotros en lo que se están llevando, no justamente para hacer lo que nosotros hacemos. ¿Se entiende? Sí. Felipa. ¿Puedo preguntar? Sí. A mí me pasa de que cuando estamos repartiendo la comunión, que tengo que mirarlos, porque es así, para que no se lo lleven antes de consumirlo. Pero yo creo que hay que dar a conocer, es mi opinión, disculpen, de dar a conocer a la gente que viene, porque hoy estamos nosotros, pero la gente que viene los domingos no sabe. Y a veces a mí, por ejemplo, no me toca decirles algo. Yo creo que a usted padre, le toca decir antes de que empiece o algo para que sepan. Por eso digo, o sea, lo que decía Félix antes, vamos a intentar no esperarnos todo yo quería comunicar eso. Claro, que es importante, porque en las misas diocesanas, por ejemplo, se dice, porque somos tanta gente y hay tantos ministros dando vueltas, que se dice. Quizás en una parroquia es más difícil que esto pase, pero puede pasar también. Entonces, lo que vamos, como le decía Félix, te lo digo también a vos, Felipe, vamos a intentar ir de a poquito todo esto, ir haciendo catequesis previas a la misa. A veces pasa por aunque sea ignorancia, en 10 ¿no? minutitos, algo. No hacer toda esta explicación porque se llama bastante el juicio, pero algo. ¿Sí? A veces pasa por ignorancia, porque algunos creen que al llevar la santa forma aquí, y lo lleva como orando y no debe hacerlo. Pero creen que eso es válido. Y que por es eso importante. digo, o sea, creemos un montón de cosas, pero porque nos falta catequesis, o sea, como todo. Entonces, vamos a intentar ir haciendo la catequesis a medida que vaya. Y me imagino todas las preguntas que salieron en nosotros, y las que nos salieron a nosotros mientras estábamos preparando esto, y todos los que estamos aquí somos de misa dominical. ¿Se dan cuenta? No estamos tan lejos. ¿No? Y bueno, entonces después de todo esto, tenemos el cordero, se invita a dar la comunión se reparte, tenemos el canto de comunión, hasta ahí vamos, y una vez que termina todo esto, nos sentamos, y en ese momento debería ser de silencio. Le podemos poner una canción, no sería bueno ponerlo todo el domingo para hacerlo todo siempre igual, pero se podría, ¿no? Sí, o una musiquita, lo que queramos. Generalmente se pide que no haya música grabada en la misa, pero bueno, no pasa nada. Ese silencio sería un silencio largo y también después de la homilía, nos lo hemos dicho también, es un silencio. Casi no lo hacemos, pero pide un silencio como que es lo que se fue leído y la homilía, la abajo a mí. Y después de la comunión es otro silencio. Debía ser unos minutos. Lo que pasa es que mientras se recoge, se limpia, se va haciendo tiempo, hay un canto, pero hay un silencio ahí y hay un silencio después de la homilía. Creo que ahí se cumple el gesto de cuando uno dice para el corazón, ¿no? Es decir, la mente, la proclamación y guardarlo en el corazón, en ese silencio. Por eso digo, o sea... También decimos, ¿no? Cuando se va a hacer la comunión, ¿no? Los que están preparados de corazón, porque hay mucha gente que va a comulgar sin ni siquiera tener conciencia de lo que eso representa. Entonces, por eso decimos que estén preparados de corazón para recibir el cuerpo de Cristo. Tenés razón en lo que vos decís, y el Papa Francisco dice no sean aduanas de la misa, ni aduanas de la Eucaristía, ni aduanas del perdón. O sea, por eso digo, o sea,
que uno lo diga está bien, ¿sí? Pero también se está dejando desde la iglesia también, o sea, que la persona sepa qué es lo que tiene en el corazón, porque yo no sé lo que la persona tiene en el corazón. Yo no puedo juzgar si la persona está preparada o no, porque no lo sé. Quizás ella está más preparada que yo para recibir la comunión, yo no lo sé. Yo hago una salvedad acá que después lo vamos a ver cuando tengamos otro tema, pero que creo que por lo que estás diciendo vos, vale. Si alguien se pone en la fila para recibir la comunión, puede ser un niño que uno le pregunta por la edad si tomó o no tomó la comunión, aunque yo sepa, o alguien de la comunidad sepa, sobre todo en las comunidades pequeñas, que esa persona está en pecado mortal, ¿cómo se llama? El ministro o el sacerdote no le puede negar la comunión. No, porque si no estaría haciendo abuso de lo que sé. Y estoy juzgando a la persona. ¿Se dan cuenta? Por eso digo, o sea, son pequeños detalles que hacen a la buena... Si yo digo, estaba en pecado mortal, porque lo pensé, él y Dios. Yo no tengo por qué estar al medio. Sí, no tengo por qué juzgarlo. Él se hará cargo de lo suyo y Dios sabrá lo que está... y quizá él tiene más misericordia que con él y conmigo. Lo mismo si sabemos que no tomó la comunión, como me pasó a mí que lo frené a Gastón, porque sabía yo que no tomó la comunión, él no sabía que no la podía tomar. Que eso pasa yo sé que no tomó la comunión. Eso pasa mucho. O sea, lo normal es eso. A mí, en toda mi vida, le llamé la atención a creo que a 2 personas, o 3. Y una de ellas dijo, disculpa, es que yo es la primera vez que vengo y yo como todos fueron, yo fui, no la tengo aquí, es que, bueno, estaba como pensando que iba, pero no sabía. Y después era hijo de una persona que yo conocía. Él dice, es la primera misa que yo vengo. O sea, es por ignorancia, no hay que tomarlo. Está bien fijarnos, pero normalmente es por ignorancia, a menos que sea una concentración de mucha gente. Pero normalmente es por ignorancia, ¿no? Pero por eso, si vamos a intentar hacer esto de las catequesis antes de la misa, cuando terminemos con esto, sí, también va a ser... A veces, mientras se acaba de preparar unas palabritas ahí, unas 5 minutos, de dar cada domingo una cosita diferente, eso va formando la comunidad. Si le falta un sacramento, ¿puede comulgar? Sí. Aunque si le falta uno, igual puede comulgar. O sea, primero, el primer sacramento que recibimos es el bautismo. Bautismo, comunión y confirmación. Primero recibimos el bautismo, ¿sí? En el tema de la comunión y la confirmación depende del país. La conferencia episcopal es el orden que tienen. Puede ser primero la confirmación y después el bautismo. Antes era casi. Pero primero la comunión, la confirmación y después la comunión. Incluso yo tenía una amiga que fue bautizada y confirmada en el mismo momento en Bolivia. Por eso digo, o sea, la iglesia en eso va ayornándose y va cambiando algunas cositas. Pero, bautismo para todos. Después, si hice la primera comunión, la comunión, pero yo puedo convocar sin haberme confirmado. No es sine qua non. O sea, confirmar es que cuando yo sea más grande o quiera confirmar mi fe, recibo un sacramento más que el Espíritu Santo. No porque me falte la confirmación, no. ¿Sí? Y vamos terminando con esto. Es largo. Faltan nada más después, vendrían los ritos de la despedida, que sería la bendición. La despedida es pueden ir en paz del Padre. Y después, la última partecita del guión, que nosotros siempre lo ponemos como y María, no sé qué, no es. Esa parte es el envío. En esa parte lo que debería ir el guión podemos poner a María también en el momento, pero por ejemplo, si estuvimos hablando, no sé, ahora estamos hablando de la misa, de la Eucaristía, bueno, que se puede hacer la bendición, bueno, ahora que nos vamos, como María, llevemos a Jesús a todos, o sea, como un envío. Que la misa no termina cuando nos vamos, la misa continúa toda la semana con nosotros. Jesús está con nosotros. Lo llevamos, como María llevó a Jesús, nosotros también lo llevamos adentro. Habrán escuchado que algunos autores dicen que somos un sagrario, porque lo tenemos adentro. Comemos a Dios. Es la locura más grande del mundo, pero nos comemos a Dios. Dios quiere que lo tengamos adentro. Entonces, por eso digo, o sea, lo vamos a ir desmenuzando un poquito más a el rito de la liturgia cotidiana nunca menciona a María, siempre termina con que recomendando nos vayamos a la vida haciendo
Por eso digo, o sea, cuando ya más adelante también vamos a ver el tema de cómo hacemos el guión para que todos aprendamos, ¿sí? Creo que por esta vamos a hacer un recreo. Una cosita La que bendición quería del sacerdote. A ver, sí. Como no todos tenemos la liturgia cotidiana, sería bueno que pusieran las citas del domingo para que la podamos leer antes de ir a misa. ¿Vos decís en los grupos de WhatsApp? En los grupos, nosotros los sábados, yo no la compro la liturgia cotidiana. Es un costo. No es necesario comprarlo tampoco. ¿Viste? Sí. Entonces no tengo para leer antes de ir a misa, que nosotros vamos los sábados. Bueno, entonces, mientras la lectura del texto tal. Entonces, a esto les digo, o sea, hasta que también nosotros nos acostumbremos a hacer eso. No, manden el texto. Se olvidaron de mandar tal cosa, porque uno tiene tanto grupo y tantas cosas que a veces se los olvidan tanta cosa. Después algo extra, por lo menos hasta que nos acostumbremos a hacerlo, denos el tirón de oreja. El recordatorio. Sí. Bárbaro. Entonces, hasta acá vendríamos con la explicación de la misa. ¿Cómo es? ¿Hasta qué hora? Hasta ¿Qué acá. dijiste? Hasta acá vamos a hacer un recreito. Claro, ¿sí? como siempre. Y como siempre hacemos un recreo ahora y después seguimos. Hay té y por ahí café.